This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. En la historia bíblica hay pocas historias que muestren tan claramente cómo las emociones intensas pueden descontrolarse como la de Tamar y Amnón, los hijos del rey David. Contada en el segundo libro de Samuel, esta historia nos mete de lleno en un drama lleno de deseo y manipulación. Así que te invito a quedarte hasta el final para descubrir todo sobre Tamar, la única hija de David, en una historia que realmente te sorprenderá. En aquellos tiempos, la corte del rey David era un lugar de grandeza pero también de problemas. Entre sus hijos, Amnón era el más destacado por ser el primer heredero al trono, y Absalón era famoso por su increíble belleza y encanto. Pero en este complejo entorno estaba Tamar, la única hija de David, conocida por su hermosura y su bondad, lo cual era muy elogiado en el palacio. Amnón, obsesionado con un amor prohibido hacia su media hermana Tamar, no podía dejar de pensar en ella, lo que lo llevó a un estado de desesperación y enfermedad. Este amor no solo era prohibido, sino que también era autodestructivo, consumiéndolo por dentro. En medio de su angustia, Amnón encontró un cómplice en Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David. Jonadab, astuto y sagaz, vio una oportunidad en la desesperación de Amnón y le propuso un plan: fingir estar enfermo y pedir que Tamar viniera a cuidarlo, preparándole comida y atendiéndolo. Este plan, lleno de engaños y traición, pareció una buena idea para Amnón, quien vio en él una forma de estar más cerca de Tamar. El rey David, sin sospechar lo que su hijo planeaba, le dio permiso. Tamar, preocupada por la salud de su hermano y sin imaginar sus verdaderas intenciones, fue a cuidarlo. Con habilidad y un corazón lleno de bondad, preparó alimentos para curarlo, sin saber que detrás de esa fachada de enfermedad se ocultaban intenciones malignas. Al entrar en la habitación de Amnón con la comida que había preparado con tanto cariño, la puerta se cerró detrás de ella, marcando el inicio de un trágico suceso que dejaría una cicatriz permanente en la familia de David. Con cada paso que Tamar daba hacia la habitación de Amnón, la atmósfera se volvía más tensa, casi como si los muros del palacio anticiparan la tragedia inminente. Tamar, hasta entonces protegida por su inocencia, estaba a punto de enfrentarse a una cruel realidad que cambiaría su vida para siempre. Amnón, obsesionado, la miraba de una manera que iba más allá de cualquier sentimiento fraterno. Para él, Tamar había dejado de ser su hermana para convertirse en el objeto de su deseo desenfrenado. Lo que debía ser un espacio de riqueza y honor se transformó en el escenario de una traición desgarradora. Sin entender las malas intenciones de Amnón, Tamar se le acercó con cuidado y cariño, ofreciéndole la comida que había hecho. Su voz suave contrastaba con el turbulento interior de Amnón. Ella, intentando calmarlo, no veía la tormenta que se formaba en su hermano, quien de repente reveló sus verdaderas intenciones con un gesto abrupto. Con palabras llenas de falsedad, le pidió a Tamar que lo alimentara en la cama, un acto íntimo e inapropiado entre hermanos. Confundida y asustada, Tamar intentó hacerlo entrar en razón, recordándole su relación
y los valores morales que debían prevalecer. Sin embargo, Amnón, cegado por su deseo, ya había cruzado todos los límites de la decencia y la moral. Lo que sucedió en aquel encuentro fue devastador. Amnón, llevado por un deseo torcido y desenfrenado, cometió una injusticia imperdonable contra Tamar, afectando tanto su cuerpo como su espíritu. La integridad y honor de Tamar quedaron destrozados, dejándola con heridas profundas que nunca desaparecerían. Lo que era amor entre hermanos se convirtió en una terrible experiencia de dolor y traición. Después de su horrendo acto, Amnón mostró un cambio radical de actitud hacia Tamar. Su obsesión se volvió desprecio y su pasión, aversión. De manera cruel, la rechazó y le ordenó irse. Tamar, desgarrada y sin consuelo, le rogó que no la despreciara aún más. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NYLife Securities, LLC, member FINRA SIPC, a New York Life company. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Pero Amnón, con frialdad y crueldad, la expulsó, poniendo fin a su relación fraterna y dejando una marca indeleble en la familia de David. Tamar, vestida ahora con ropas que simbolizaban su humillación, salió de la habitación. Su túnica colorida, que una vez simbolizó su pureza y nobleza, estaba tan rota como su corazón y su espíritu. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, su presencia, antes luminosa, estaba marcada por la desolación y la vergüenza. El sonido de sus pasos resonaba, cargando el peso de un secreto que alteraría para siempre el destino de la familia real. La tragedia de Tamar no solo reflejaba su propio dolor, sino también la ruptura de una familia y el descubrimiento de las sombras que habitan en el corazón humano. Esta historia, narrada en textos sagrados, nos recuerda cuán vulnerable es la virtud ante la oscuridad del pecado y la importancia de proteger a los inocentes del mal. La noticia del acto cometido por Amnón se esparció como un veneno por el palacio, generando una ola de consternación. Absalón, al enterarse del asalto a su hermana Tamar, se vio consumido por la ira y la desesperación. El lazo que lo unía a Amnón se rompió, dejando en su lugar un profundo odio y un deseo de venganza. Tamar, en su aflicción, buscó refugio en la casa de Absalón. Aunque Absalón estaba furioso, la recibió con compasión y cuidado, intentando mitigar su dolor. Sin embargo, detrás de su silencio y calma aparente, Absalón planeaba cómo vengar el honor de su hermana y castigar la traición de Amnón. Cuando el rey David se enteró de lo ocurrido, se sintió profundamente triste y enfadado. A pesar de ser poderoso y sabio, se vio en un gran dilema moral y familiar. Por un lado, Amnón era su hijo mayor y el heredero al trono. Por el otro, lo que había hecho era inexcusable.
David se encontraba dividido entre la justicia y la misericordia, incapaz de decidir si debía castigar o perdonar a Amnón. Mientras tanto, Absalón empezó a maquinar su venganza. Pasaron 2 años en tensión y silencio. Absalón planeó con cuidado un banquete para la celebración de la esquila de las ovejas, un evento social significativo, e invitó a todos sus hermanos, incluido Amnón, asegurándose de que el rey David aprobara la reunión. Este banquete, aunque parecía un evento alegre, era el escenario preparado por Absalón para su acto de venganza. Amnón, sin sospechar nada, asistió. El ambiente festivo escondía un plan de traición. Absalón, con una sonrisa en los labios pero lleno de odio, esperaba el momento perfecto. Cuando el vino corría y Amnón bajó su guardia, Absalón dio la señal. Sus hombres, ya preparados, atacaron a Amnón en un acto de violencia rápida y brutal, cumpliendo la venganza de Absalón. Amnón, a pesar de ser el hijo mayor del rey, no pudo evitar el castigo que Absalón le había reservado. El asesinato de Amnón sacudió el reino, generando un debate sobre la justicia, el honor y la ley. Para algunos, Absalón era un héroe que había defendido el honor de su hermana. Para otros, un asesino que había violado la ley divina y humana. La noticia de la muerte de Amnón devastó a David, quien se encontraba atrapado entre el dolor por la pérdida de su hijo y sus sentimientos encontrados hacia Absalón. Este trágico suceso de violencia entre hermanos no solo representó la pérdida del hijo mayor de David, sino que también expuso una grave división dentro de su propia familia. En el centro de esta tragedia estaba Tamar, refugiada en la casa de Absalón, convertida en una figura de profunda tristeza. Su dolor había desencadenado una serie de eventos que alterarían para siempre el destino de la familia de David. La ausencia y el silencio de Tamar destacaban, recordándole a todos la vulnerabilidad de la justicia humana. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Y lo complejo que puede ser el corazón humano. Después del asesinato de Amnón, el ambiente en el palacio de David era de luto y tensión. La muerte de su primogénito fue un duro golpe, pero lo que más le dolía al rey era que el responsable fuera otro de sus hijos, Absalón. La magnitud de esta tragedia reveló la intrincada red de lealtades, amores y resentimientos que caracterizaba a la familia real. Sabiendo la seriedad de su acción, Absalón huyó a Gesur, a la casa de su abuelo materno Talmai. Este exilio voluntario fue tanto para evadir la justicia como para preservar su propia vida, un respiro en medio del caos que él mismo había causado. Aunque lejos, Absalón seguía atormentado por sus emociones. En Jerusalén, David estaba atrapado entre el duelo y la ira, la compasión y la necesidad de justicia. Aunque dolía por la pérdida de Amnón, su amor por Absalón seguía vivo, a pesar de la traición. El rey luchaba con el deseo de perdonar a Absalón y la responsabilidad de mantener el orden y la justicia en su reino. La ausencia de Absalón dejó un vacío, y muchos lo recordaban con cariño por su carisma y valentía, viéndolo casi como un héroe trágico, un príncipe exiliado por seguir su propio sentido del honor, aunque esto contradijera las leyes del reino y divinas. En su exilio en Gesur, Absalón vivía entre la reflexión y la incertidumbre, pensando constantemente en Jerusalén, en lo que pudo haber sido, en Tamar, cuya vida cambió drásticamente, y en su compleja relación con su padre. Este tiempo fuera
se convirtió en un período de crecimiento personal, preparando a Absalón para futuros desafíos. De vuelta en Jerusalén, Tamar, viviendo en la casa de Absalón, se convirtió en un recordatorio viviente de la injusticia y el dolor que pueden ocurrir incluso en los lugares más seguros. Su historia personal se había entrelazado con la política del reino, simbolizando la tragedia y la injusticia. Con el tiempo, el deseo de David de reconciliarse con Absalón creció, superando su ira y la demanda de justicia, movido por el amor y la nostalgia paternales. Joab, el comandante del ejército de David y una figura astuta, notó el cambio en el corazón del rey y vio una oportunidad para reconciliar a la familia real y traer paz al reino. Con un plan ingenioso, Joab trabajó para que Absalón pudiera regresar a Jerusalén. A través de una serie de maniobras y usando su influencia, logró que David aceptara el regreso de Absalón. Pero este retorno no sería simplemente un feliz reencuentro familiar. Vendría con nuevos retos y conflictos debido a las heridas no sanadas del pasado y las crecientes ambiciones de Absalón durante su exilio. La saga de la familia de David estaba lejos de acabar, y el regreso de Absalón abría un capítulo lleno de intrigas políticas y luchas por el poder, marcando la continuación de su búsqueda de redención y justicia. El regreso de Absalón no era solo la vuelta de un hijo que había estado lejos, sino el retorno de alguien cuyas ambiciones habían evolucionado. Su estancia en Gesur lo transformó, avivando su deseo de poder y la elaboración de un plan cuidadoso para obtenerlo. Absalón, con su carisma y buena apariencia, rápidamente se ganó el favor del pueblo. Se posicionaría en la entrada de la ciudad, un lugar clave para quienes buscaban justicia. Allí se mostraba como un líder comprensivo y justo, escuchando los problemas de la gente y lamentándose por su limitado acceso al rey, insinuando que, de tener más poder, él garantizaría justicia para todos. Esta estrategia fue socavando poco a poco la autoridad de David, haciendo que la gente empezara a ver en Absalón a un líder potencial, un rey que podría atender mejor sus necesidades. La popularidad de Absalón entre la gente crecía constantemente, impulsada por sus actos de bondad y su preocupación por la justicia. David, por su parte, observaba con preocupación y resignación cómo su hijo se hacía cada vez más popular. A pesar de su amor por Absalón, no podía pasar por alto las maniobras políticas que se desarrollaban delante de él. La relación entre padre e hijo se tensaba, una mezcla de amor, desconfianza y el reconocimiento de una rivalidad en ciernes. Después de 4 años de manipulación astuta y creciente popularidad, Absalón sintió que era el momento de actuar. Anunció un viaje a Hebrón para cumplir un supuesto voto hecho durante su exilio, pero en realidad, este viaje marcaba el comienzo de su rebelión contra David. En Hebrón, Absalón declaró su deseo de tomar el trono, enviando espías por todas las tribus de Israel para anunciar su reinado al sonar el cuerno, marcando así el inicio de su desafío abierto. La traición de Absalón sorprendió a muchos, pero su trabajo previo de ganarse el corazón de la gente empezó a mostrar resultados, ya que muchos se sumaron a su causa, convencidos de que él podía liderar un reino más justo y cercano a sus necesidades. Al enterarse de la rebelión, David enfrentó un conflicto emocional enorme. La idea de luchar contra su propio hijo le partía el alma. Sin embargo, como rey, sabía que debía defender la estabilidad del reino y el orden divino. Con gran pesar, optó por abandonar Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo con Absalón, una decisión que, aunque humillante, buscaba salvar vidas y prevenir más violencia. La huida de David simbolizó un momento crítico, transformando su historia de éxito y unidad en una de conflicto y división.
David, antiguamente un rey poderoso y respetado, se convirtió en un fugitivo de su propio hijo y su ambición. Absalón, por su parte, entró victorioso en Jerusalén y tomó el palacio, marcando su pretensión al trono. Pero su triunfo estaba lejos de ser definitivo. La lealtad dividida del pueblo y la experiencia y astucia de David indicaban que la batalla por el poder apenas comenzaba. A pesar de su situación desfavorable, David no perdió ni su habilidad ni su influencia. Desde el exilio, comenzó a movilizar a sus leales, quienes lo veían no solo como su líder, sino también como el elegido por Dios. Mientras tanto, Absalón se encontraba en una posición inestable en Jerusalén. A pesar de tener el control del palacio y cierto apoyo popular, carecía de la sabiduría y experiencia de David. Su liderazgo, impulsivo y corto de miras, presentaba debilidades que David supo explotar, incluso desde su adversidad. La guerra civil se volvió inevitable, y tanto las fuerzas de David como las de Absalón se prepararon para el conflicto. El bosque de Efraín fue el escenario elegido, un lugar que beneficiaba a las experimentadas tropas de David. La confrontación fue intensa y trágica, una lucha interna que desgarraba el tejido mismo del reino. Durante la batalla, Absalón, montado en su mula, se quedó atrapado cuando su cabello, motivo de orgullo para él, se enredó en las ramas de un árbol de terebinto, dejándolo colgado y en una posición vulnerable. A pesar de la orden explícita de David de no herir a Absalón, Joab, el comandante de las fuerzas de David, decidió matarlo, creyendo que esta era la única forma de terminar la rebelión y restaurar la paz. La noticia de la muerte de Absalón devastó a David. A pesar de la traición de su hijo, el amor de David como padre seguía firme. El profundo dolor de David por la pérdida de su hijo quedó inmortalizado en sus palabras de lamento, que han resonado a través de la historia. La rebelión de Absalón fue aplacada, pero el precio pagado fue enorme, dejando cicatrices duraderas en la familia real y las tribus de Israel. Los sucesos que involucraron a Absalón, Tamar y Amnón se convirtieron en un sombrío recordatorio de las devastadoras consecuencias de la lujuria, la venganza y la ambición sin límites. Restaurado en su trono, David nunca fue el mismo, reflejando la complejidad y vulnerabilidad humanas, incluso en aquellos elegidos por Dios. Esta historia, rica en lecciones morales y de justicia, subraya la verdad de que nadie está libre de sufrir tragedias y errores humanos. Esta narrativa bíblica se mantiene como un recordatorio impactante de lo complejo que puede ser el corazón humano y la importancia de perseguir constantemente sabiduría, equidad y compasión en todo lo que hacemos. Nos muestra que, a pesar de los desafíos y fallos que enfrentamos, siempre existe la posibilidad de encontrar redención y albergar esperanza, un eco que se ha transmitido de generación en generación y que aún resuena con fuerza hoy en día. Este es el momento ideal para acercarnos más a Dios, con una actitud humilde y una mente contemplativa, inspirados por la vida de Tamar, Amnón y Absalón, descendientes de David. Reconozcamos lo frágil que es nuestra condición humana, lo complejo de nuestros sentimientos y lo fácil que es perder el rumbo. Solicitemos la dirección del Señor, buscando su sabiduría y luz para identificar y superar las tentaciones de pecar, en particular las que surgen de nuestros deseos y emociones. Oremos también por los que han sufrido injusticias y crueldades, como Tamar, para que encuentren consuelo y fortaleza en Dios. Si te gustó esta historia, únete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna crónica sagrada. Tu me gusta es crucial. Nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes poderosos. Comparte tus reflexiones en los comentarios y comparte este video
con amigos y familiares. Juntos seguiremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video.